El título de lo que vamos a compartir en esta tarde es la restauración. La restauración. Ese es el título de lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde. La restauración. Hoy avanzamos. ¿Qué hacemos? Avanzamos en nuestro viaje a través del libro de Abdías. ¿En qué libro estamos? En Abdías. Y vamos a enfocarnos en esta tarde en el tema de la restauración de Israel. La restauración de Israel. Y a medida que vamos profundizando en la palabra de Dios, se hace necesario que le roguemos, que le supliquemos que su Espíritu Santo sea quien ilumine nuestros corazones y nuestras mentes. El pasaje de hoy, lo que vamos a estar dando lectura, está en Abdías, el capítulo 1, los versículos 17, versículos 20 y 21. Estos tres versículos nos hablan de la restauración de Israel. ¿De qué nos hablan estos tres versículos? De la restauración de Israel. Este es un tema de esperanza. ¿Qué clase de tema es este? De esperanza. No solamente es un tema de esperanza, también es un tema de promesa en medio del telón que apreciábamos el miércoles pasado, un telón de juicio. Leemos en el verso 17. Verso 17. ¿Estamos ahí? Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen. Será un lugar santo. Y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El versículo nos muestra la fidelidad de Dios. ¿Qué nos muestra el versículo? La fidelidad de Dios. Nos muestra la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Nos muestra el hecho de que Dios es fiel para con el pueblo de Israel, asegurando que incluso en su hora más oscura permanecerá un remanente y vendrá entonces la restauración. Leamos los versículos 20 y 21. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta, al norte. Los cautivos de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Verso 21. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom. Y el Señor mismo será rey. En estos dos versículos a los que hemos dado lectura podemos apreciar en ellos el cumplimiento del pacto de Dios. ¿Qué es lo que apreciamos? El cumplimiento del pacto de Dios. Este cumplimiento de este pacto es de Dios para con el pueblo de Israel, mientras Él restaura su tierra y establece su reino. Ahora vamos a la enseñanza, a lo que podemos nosotros aplicar para nuestro diario vivir, para nuestro diario andar. La realidad de cada creyente en Jesucristo. La realidad de cada creyente en Jesucristo. Nuestra realidad. ¿La realidad de quién? La nuestra. Nuestra realidad es que en tiempos de prueba, en tiempos de tribulación, es fácil perder la esperanza. Es fácil desanimarse. Es fácil desalentarse. Pero debemos de recordar que Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Él es fiel. Y Dios es fiel a sus promesas. Eso quiere decir que todos nosotros podemos contar con el hecho de que Él cumplirá lo que ha prometido en su palabra.
En la palabra del Señor en Efesios 3:13, en la primera parte del versículo, Efesios 3:13, en la primera parte del versículo, leemos así: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Lo leo de nuevo. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Pablo reconoce, ¿qué hace Pablo? Él reconoce que las pruebas pueden ser la causa de desánimo en los creyentes en Jesucristo. ¿Qué nos puede desanimar? Las pruebas. Las pruebas pueden traer desánimo, pueden traer desaliento, aún a aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador. No estamos libres de experimentar, de vivir, de atravesar ese fenómeno, pero debemos recordar que debemos de hacer, que así como Dios prometió restauración a Israel, ofrece restauración, ofrece renovación a cada uno de nosotros. ¿Qué nos ofrece el Señor? Restauración. ¿Qué nos ofrece el Señor? Restauración. Las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Estas son las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Creo que amerita que lo leamos nuevamente. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Para ser renovados, para ser restaurados, para recobrar el ánimo, para recobrar las fuerzas, para recobrar la motivación, debemos de venir a Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Venir a Cristo. Se hace necesario que todos los creyentes en Cristo nos volvamos a Él. Se hace falta de que todo creyente en Cristo permanezca en Él. Es necesario que todos y cada uno de nosotros permanezcamos en continua comunión con Él. No solamente en continua comunión con Él, se hace necesario que nosotros depositemos nuestras cargas en Él. ¿Qué tenemos que hacer? Depositar nuestras cargas en Él. Ahora, quiero que usted escuche esto con atención y que medite en lo que le voy a transmitir en este momento. No importa cuán lejos nos hayamos desviado o cuán profunda sea nuestra desesperación. No importa cuán profundo sea nuestro desánimo. No importa cuán profundo sea nuestro desaliento. El amor y la gracia de Dios son suficientes para restaurarnos. ¿Qué es suficiente para restaurarnos? El amor y la gracia de Dios. El amor y la gracia de Dios es todo lo que los creyentes en Jesucristo necesitamos para ser restaurados. El amor y la gracia de Dios es todo lo que el hombre pecador necesita para ser restaurado. Lucas capítulo 15, verso 20. Lucas capítulo 15, verso 20. Si usted puede, corra a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ábrala en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, verso 20. Voy a hacer lectura a la palabra de Dios. Entonces, regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó.
Esta es la parábola del Padre misericordioso. Es la parábola de el hijo pródigo. Esta es la parábola de aquel hombre que vivía bien en la casa de su padre, pero buscó su independencia. Buscó hacer las cosas a su manera. ¿Qué buscó? Hacer las cosas a su manera. Y se fue. Abandonó el hogar. Dejó la casa de su padre. Dejó atrás todos los privilegios que él tenía como hijo. Y en la trayectoria se le acaba el dinero, lo malgasta en cosas vanas y temporales de esta vida. Y en un momento de desánimo, en un momento de frustración, en un momento de profunda tristeza, él vuelve en sí. Y lo que quiero decir con que él vuelve en sí es que él se arrepiente. Él se arrepiente. En él se da un cambio de mente. ¿Qué es lo que se da en él? Un cambio de mente. Él cambia de parecer. Y él acepta. Él acepta. ¿Qué hace él? Él acepta. Él acepta que se ha equivocado. Y que es necesario regresar a la casa de su padre. Que es necesario no disculparse, sino que pedir perdón. Y el verso 20 nos describe, nos permite ver, nos permite apreciar, nos permite valorar cuál era la actitud del Padre. Esa es la actitud de Dios. Así está Dios. Permítame decirle que esta parábola es más que aplicable a pecadores sin Cristo, a pecadores con Cristo. Es aplicable a ambos, pero es una parábola que tiene gran importancia en la vida del creyente en Cristo. Permítame que le pregunte, ¿cómo está usted? Usted está cansado, usted está desanimado, usted está desalentado, usted está desgastado. Es tiempo de regresar a la casa del Padre. Es tiempo de regresar a la casa del Padre. Más que regresar a la casa del Padre, es tiempo de regresar a los brazos del Padre. Mis amados hermanos y hermanas, la restauración definitiva viene a través de Jesucristo. ¿A través de quién viene la restauración definitiva? De Jesucristo. No hay otra forma en que el hombre pueda restaurar su vida, pueda restaurar su corazón. El hombre necesita volverse a Cristo. A través de su muerte y de su resurrección, somos reconciliados con Dios y nuestro quebrantamiento es sanado. Se hace necesario entonces, mi querido amigo, si usted no lo ha hecho, que se vuelva a Dios a través de la confianza en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma. Se hace necesario que usted recurra a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, para que de esa manera, a través de esa sangre derramada en la cruz, sus pecados, su culpa sea lavada y sea borrada. Para que la sangre de Jesús pueda ser aplicada a su deuda y de esa manera usted pueda saber de que su deuda ha sido cancelada. Y en ese momento su relación es restaurada con Dios Padre. Como recipientes de la restauración de Dios, si usted es creyente en Jesucristo,
Usted es un recipiente de la restauración de Dios. ¿Qué es usted? Un recipiente. ¿Qué es usted? Un recipiente. Y como recipientes de la restauración de Dios, estamos llamados a ser agentes de reconciliación en el mundo. ¿Cuál es el llamado? A ser agentes de reconciliación en el mundo. Eso quiere decir que tenemos la responsabilidad, tenemos el grato deber de anunciar la gracia y el perdón de Dios a los demás, como lo hemos recibido a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Participemos entonces. ¿Qué debemos de hacer? Participar. Participemos activamente en la construcción del reino de Dios, difundiendo el mensaje de esperanza y de redención a todos los hombres. ¿Cómo está usted? ¿Está cansado? ¿Está desgastado? ¿Se siente cargado? Es tiempo de volvernos a los brazos del Padre. Es tiempo de experimentar la restauración de Dios. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar juntos en este momento.